como prevención o sea, es muy difícil prevenir una contaminación de una industria. La prevención de una contaminación industrial se basa más que nada en los controles ya sean municipales, gubernamentales, o sea, del gobierno provinciales o nacionales. Porque la contaminación cuando se hizo, ya está, y no hay una alarma de eso cuando se va a hacer. Entonces, yo creo que la tecnología tiene que apuntar a poder solucionar rápido, o sea, primero a controlar, prevenir, lo primero que hablé en la charla, la prevención. Y después la tecnología lo que tiene que aportar es a solucionar lo que se hizo o lo que se ha hecho y poder mejorar. Puede llegar a prevenir algunas situaciones, pero no, yo por experiencia que tengo en plantas de tratamiento, ya sea de efluentes líquidos, mismo de gaseoso, lo que tiene que haber es un control, un muy buen control, ya sea monitoreado o no por ciertas, ciertas tecnologías, pero un muy buen control. Yo, por ejemplo, en el Parque Industrial 6, en Exaltación de la Cruz, yo había propuesto ellos tienen una laguna gigante donde todos los vuelcos industriales van a parar ahí. Y le digo, ¿cómo controlan ustedes de que una industria no contamine? O si hay contaminación en esa laguna, ¿de qué industria es? Ah, no, hay contaminación, tratamos. Bueno, yo les dije, tienen que poner un sensor por lo menos de DQO, DBO, DBO no, de DQO o pH o algo en los aforos de cada industria. Y eso sí puede ser monitoreado tecnológicamente. Decir, bueno, están largando un efluente con un pH muy ácido o muy básico, entonces ahí pueden llegar a alertar y frenar el vuelco. Por ese sentido yo lo veo que la tecnología actúe de esa forma. No sé si me expliqué. En algunas cosas es posible anticiparse, en otras desconozco, yo no, quizás peque por no tener los suficientes conocimientos en la como es inteligencia artificial, pero yo creo que hasta ahora el hombre puede hacer más daño de lo que la inteligencia artificial pueda solucionar inmediatamente, ¿no? Perfecto. En este sentido te quiero hacer una pregunta que hacía Nora misma, que es, en caso de no tratar los residuos, ¿existen sistemas de sanaciones? Y nos hicieron otra pregunta también, que la adelanto, que es, ¿qué tipo de sensores se usan en la planta de compostaje? Sanciones, Bueno. Laura. ¿Cómo? Sanciones, no sanaciones. Ay, perdón. Sanciones, perdón. Sanciones. Sí, sanaciones, o sea, yo Era lo mexicana. interpreté porque claro, si hay solución a eso, lo interpreté como sanación. Las dos cosas, sí, bueno, hay sanciones, las hay sanciones por contaminación, hay clausuras, pero bueno, todo está en el, ¿cómo es? En el inspector, en el que vaya a ver y la empresa. Está en poder detectar y clausurar. Algo que, a ver, acá entra en juego, no va tanto el tema de sanción. Yo no lo aplicaría no aplicaría sanciones yo, sino es aplicar los conocimientos de tanta gente que las hay y lo sabe y sabe hacer cosas para solucionar temas. Porque me ha pasado, estando en Acumar, empresas que contaminan adrede, a oculto. Yo he pasado noches
ocultándome y filmando cómo contaminaban empresas para poder hacer los informes, y no va la multa ahí, sino va en cómo darle la solución, porque si uno clausura la empresa, deja 90 o 100 familias sin poder trabajar, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? Se han clausurado empresas y la gente tiene que seguir trabajando. Y esa es la presión del dueño de la empresa. Y usted me tiene que habilitar, si no tengo 90 familias que le van a ir a romper todos los vidrios. No, eso no tiene que pasar. Entonces, sí hay que prevenir. O sea, la sanción es o sea, tiene que haber soluciones, brindar soluciones. Yo no puedo sancionar, cosa que pasaba también en Acumar, decir, no, usted no tiene que contaminar. ¿Y qué hago? Te decía la empresa. Ah, no sé, pero usted no contamine. No, pero ¿qué hago con mi residuo? Yo no quiero contaminar. No sé, pero usted no contamine. Entonces, lo que hay que generar son soluciones, más que sanciones. Por supuesto, si a las soluciones no hay respuesta favorable, bueno, a la larga habrá que sancionar, ¿no? Sensores. Bueno, para toda aquella persona que se especializa en sensores, en informática, en todo esto, es fundamental para el tema del compostaje. A ver, yo conozco lugares donde o sea, el INTA ha desarrollado un sensor de humedad y temperatura con un panel solar, donde se puede transmitir online tanto al celular como a la PC. Uno, para que tenga una idea, en el compostaje tenemos hileras, por ejemplo, de 100 metros de largo, por 3, 4 metros de ancho, por 1,80 m a 2 metros y pico de alto, donde por el sistema de volteado de hileras es muy difícil de que la temperatura sea uniforme en todo el tamaño de la hilera, ni la humedad sea uniforme en todo el tamaño de la hilera. Por lo tanto, hay que tener sensores de temperatura y humedad a distintas profundidades y en distintos sectores para más o menos tener una lectura aproximada de cómo va compostando esa hilera. En lo que estamos viendo en pantalla es un proyecto que mide temperatura y humedad, y lo estamos cotejando con un termómetro analógico, donde está funcionando perfectamente bien. Pusimos los dos sensores lo más cerca posible para que midan tanto el analógico como el digital. Y la humedad. Dentro del proceso de compostaje hay otros parámetros más que se deben medir, los cuales no están desarrollados, o si están desarrollados valen fortuna y no en la Argentina, no están desarrollados. Es, por ejemplo, conductividad eléctrica, por ejemplo, oxígeno que va consumiendo la hilera. Entonces, todos esos sensores hacen a que el producto final sea mejor, a que se contamine menos, porque uno dice, sí, transforma, qué bueno la parte orgánica en un residuo orgánico, en un compost, en llamémoslo, una enmienda o algo que favorece al suelo, que favorece a las plantas, pero en el proceso de compostaje mínimamente, pero sigue habiendo contaminación. Entonces, esos parámetros, esas mediciones hacen que ese proceso de contaminación sea a su vez mucho menor de lo que hoy existe. Y facilita al que esté operando saber cuándo, porque una hilera de compostaje, sabemos muy bien que primero se hace por nivel carbono-nitrógeno, para saber cuando hay bacterias de que procesan la parte más lábil, la parte más liviana, que es la nitrogenada, y la parte carbonatada, que es más lenta, tarda mucho más, que son otras bacterias. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de llegar a un nivel de carbono-nitrógeno óptimo para que las bacterias lo degraden lo más rápido posible. Eso va a hacer que haya bacterias que sean termófilas, bacterias que sean mesófilas,
o sea, arranca con mesófilas, después son termófilas, eso eleva la temperatura a 70, 75, 80, 90 grados, ha subido, que no es lo mejor dejar subir a tanta temperatura, pero se logra, y más también. Esos controles, cuando son óptimos, entonces después cuando se llega a una X cantidad de temperatura y X cantidad de días, que uno se asegure que esa parte de temperatura va matando la parte de patógeno y de semillas malas, para que después no haya, cuando se fertilice o se ponga una enmienda, no nazca una semilla no deseada. Eso lo que se va haciendo es aireando, volteando la hilera. Para eso sirven máquinas, que ahí también entraría a jugar la parte de ingeniería industrial o la parte de ingeniería mecánica. Entonces, todos esos movimientos nos iría brindando esta tecnología. De decir, bueno, ya llegamos tanto tiempo con tanta temperatura, por ende tenemos que moverlo. ¿Para qué? Para que llegue, se enfríe la parte más caliente, para que se oxigene y no se genere anaerobiosis, o sea, no haya bacterias que trabajen en ausencia de oxígeno, lo que nos va a hacer un producto malo, ¿no? Un compost malo, y además nos va a generar olores y va a generar la participación de vectores como mosca, ratas. Entonces, esos implementos son espectaculares y tiene que haber en toda hilera de las plantas con sensores a que una persona directamente en un monitor vaya viendo y se generen alarmas de color o auditivas, visuales o auditivas, de qué hilera tiene que estar volteada o se tiene que voltear. Eso va a ser a un proceso más prolijo, de menos contaminación a la vez y obtener un producto mucho mejor todavía, de mejor calidad. Entonces, Natacha, creo que fuiste vos la que hiciste la pregunta, acá lo tenés al sensor y es fundamental que se empiecen a hacer desarrollos con respecto a esto. También otros sensores que va más allá del compost. Por ejemplo, yo en la parte del diseño en la empresa Saporiti, que es de colorante y saborizante, se está haciendo un lombrifiltro. Entonces se precisan sensores para que me mida antes de largar yo el efluente crudo a las lombrices, para que no las mate, un control de conductividad eléctrica, que son las sales, de mucha cantidad de carga de sales, la cual deshidrata a la lombriz y la mata, muere o huye. Y después la temperatura y lo que es el pH también, el potasio hidrógeno, que es, eso se puede, las sales, por ejemplo, si me marca que tiene muchas sales, se puede mezclar o diluir con otro tipo de fluentes o con agua, y si tiene, depende el pH, se puede manejar con con soda cáustica. Un poquito, una gotita de soda cáustica, nivela el pH y las lombrices felices. Por ende, todo este sistema de tecnológico de sensores está en la Argentina, está muy verde. En otras partes del mundo sí los hay, en Alemania, en Austria, en Bélgica. Hay mucho material de esto, pero en Argentina no, y lo precisamos, y con urgencia. Dice, en el caso de la falla, por ejemplo, un choque, en el transporte de residuos, ¿hay algún organismo que se encargue de limpiar lo sucedido o es la misma empresa la que se encarga de solucionarlo? En realidad, a ver, el que lo tiene que solucionar es la misma transporte. Pero todo depende de qué tipo de residuos esté trasladando. Quizás tenga que intervenir algo, o el municipio, o medio ambiente, sí, del municipio, de provincia, de nación, depende el grado de contaminación que exceda eso. Mismo que vuelque un camión
con residuos de un frigorífico, con contenido ruminal, o que vuelque un camión con efluentes peligrosos, o que haya un problema en Atuche y empiece a haber eliminación nuclear. O sea, todo depende. Ahí van a actuar, que en algunas cosas la Argentina no está preparada para eso. Pero depende de la gravedad. Depende de la gravedad. Muchos municipios no están preparados para eso. Más que mandar un camión a recolectar lo que se volcó, no se hace. A ver, convengamos, hay tantos basurales a cielo abierto, más allá de juntar un poquito con una pala mecánica, no va a pasar más de eso. Tampoco es que si se le da mucho tiempo de que el residuo sea, puede llegar a contaminar o no, tanto. Depende a qué profundidad esté la napa. O sea, todos esos cálculos hay que hacerlo para la reacción rápida o no. Por eso es el sistema que yo hablaba hoy del servicio del Instituto Nacional Geográfico Nacional, con respecto al centralizar toda esa información, puede haber una respuesta rápida. Porque a lo mejor, supongamos que una empresa de transporte de residuos tenga un accidente y le pase algo al chofer, pueda llamar a la empresa para que lo vengan a rescatar la carga que puede estar contaminando. El de medio ambiente del municipio sabe qué pasó, sabe las coordenadas y puede accionar rápido a contener eso, más allá, obvio, no tiene nada que ver esto del residuo, estamos hablando de la asistencia médica a la gente, ¿no? Seguimos con esto, gerencia, acá ¿qué interviene? La gerencia comercial, las compras, ¿qué materias primas se compran? Bueno, se compra lo que es para hacer enmiendas. Enmiendas y sustratos son dos diferentes cosas. Una enmienda va a suelo, mejorador de suelo. Un sustrato va a mejorador de una planta. Entonces, para hacer sustratos se precisan meter otras materias primas que se compran, como es la resaca de río, la turba, que, bueno, son de los glaciares, que son en Tierra del Fuego, en el sur hay. Después está la parte publicitaria, ahí entran a trabajar la parte de programación, los gráficos para hacer folletos, eventos, exposiciones, redes sociales. Y después está la venta del producto, del compost. Vendedores, ya sea en el Gran Buenos Aires, en el interior o en el exterior, ya sea a grandes hipermercados, a viveros, a cultivos extensivos también. Seguimos rápido. Gerencia, producción y técnica, la parte logística. La parte logística está la parte de diseño. Diseño de producto, de proceso y de calidad. Diseño de producto es, ¿qué producto voy a diseñar? A ver, todo tiene el concepto de que una planta de compostaje es tratar residuos orgánicos, pero dentro del tratamiento de esos residuos orgánicos está direccionado qué residuos estoy recibiendo y cómo potenciarlo para hacer un buen producto. Entonces, por decir algo, voy a hacer un producto, un sustrato para una azalea, sabemos que tiene que ser ácido. Entonces buscamos pinocha es la hoja del pino, para poder llegar a hacer un producto. Bueno, eso es una parte de diseño. Generalmente los que trabajan ahí son paisajistas, son ingenieros agrónomos. Después del proceso, además de decir a dónde va apuntado el producto, ¿cómo lo hago? ¿Cómo logro la acidez? ¿Cómo subo, bajo? ¿Qué más le agrego o no le agrego? Y por último, la calidad del producto. En lo que es la operación, ahí interviene gente como por ejemplo de seguridad, controlando los manifiestos de transporte de los camiones. Cuando yo recepciono el residuo. Yo para recepcionar el residuo tengo que tener el comprobante manifiesto de transporte de la OPDS diciéndome que el camión viene de tal empresa con tal carga, tengo que controlar la carga, tengo que pesar el camión, tarar el camión
para poder decir cuánto descargó. Después, eso hace a la logística de entrada, de saber en qué sector descargar toda la materia prima o los residuos. Después viene la transformación y la logística de salida, ya la venta del producto. Los servicios, aplicación de producto, mantenimiento y asesoramiento y cumplimiento de las garantías. Bueno, eso es más que nada es jurídico-contable, pero bueno, la aplicación del producto, asesorar a aquel que vaya a comprar o quiera enmendar un suelo, poderlo asesorar con profesionales, y el mantenimiento y el asesoramiento, tener como es un asesoramiento continuo y un mantenimiento continuo con el cliente del cual está llevando lo que nosotros estamos produciendo.